Hola, buenas tardes. Juan Pablo, habiendo pasado ya casi 3 semanas de las elecciones de constituyentes, me gustaría saber cuáles fueron tus impresiones iniciales de los resultados, cuáles fueron las sorpresas y cómo evalúas el acomodo mediático, principalmente lo que hemos visto en prensa, según declaraciones e intervenciones de varios participantes respecto al desarrollo de este proceso. Bueno, yo creo que la principal sorpresa tiene que ver con la representación descriptiva lograda por la constituyente. Creo que era bastante imprevisto o imprevisible ver ese resultado por las razones, digamos, que se habían discutido harto respecto al sistema electoral, el poco conocimiento de candidaturas que venían fuera del sistema. Y creo que junto con la representación de género, con la representación de pueblos indígenas, el acceso de nuevos liderazgos con enclave territorial, eh, de alguna manera provee a la constituyente de una legitimidad o de un piso de legitimidad, dada esa representación descriptiva que era bastante difícil de prever. Respecto a la sorpresa, yo creo que tiene que ver con el derrumbe no solo, digamos, de la derecha, sino también del centro, y con una, por tanto, digamos, performance mejor de los sectores de centro-izquierda, izquierda y de liderazgos independientes que vienen de fuera del sistema, ¿no? En términos de las sorpresas y de las reacciones, más bien en términos de la discusión en los medios de estas últimas 2 semanas después de conocida la conformación de la constituyente, yo creo que tuvimos un primer momento de sorpresa, de reacciones un poco destempladas. Me parece que en estos últimos días eso ha ido, digamos, tranquilizándose, y de alguna manera hemos bajado el tono y creo que eso es bueno para el proceso. ¿Y cuáles son, a tu juicio, los aspectos logísticos y de ordenamiento clave a seguir en el corto plazo? Próximos 3 meses, por ejemplo. ¿Cuánto y cuáles espacio ves para ajustes relativos a las normas de la Convención? ¿Y cuánto podría afectar esto el resultado final del cuerpo de la Constitución final o el ambiente político cívico actual? Mira, yo creo que lo fundamental es la discusión del reglamento. Hay propuestas de reglamento ya sobre la mesa, hay mucha discusión y propuestas que vienen de distintos lugares, digamos, del espacio político y de los distintos centros de pensamiento que están tratando de cooperar en el proceso. Yo creo que lo fundamental es darle espacio a los constituyentes para que discutan y adopten un reglamento que haga sentido y que de alguna manera genere espacios de cooperación y de intercambio más que de confrontación. En ese sentido, y esto tiene que ver con mi respuesta a la primera pregunta en relación al tono de la discusión, creo que en los primeros días se discutió bastante sobre los 2 tercios, y sobre la posibilidad de revisar el tema de los 2 tercios. Creo que eso ha empezado a ser, digamos, a estar menos presente en la discusión. Y en ese sentido creo que lo que vamos a tener es una discusión de reglamento respecto a la organización de la convención, si van a funcionar por comisiones, qué comisiones, con qué mecanismos de articulación. Y eso es natural, es parte del proceso. También vamos a ver, yo creo, bastante discusión respecto a mecanismos de participación o de accountability ciudadano del proceso constituyente. Hay que ver cuán lejos esos mecanismos van. Pero en todo caso, creo que son elementos que pueden aportar a tener un resultado de mayor legitimidad y de mayor, digamos, sustentabilidad institucional hacia adelante, si se procesa bien esa discusión. Lo otro que está por verse es cómo se alinean las bancadas, ¿no? Y en qué medida estos bloques que todavía vemos como muy asociados a partidos y a distintas corrientes ideológicas, empiezan a funcionar en la convención. Mi impresión es que vamos a tener acuerdos de geometría variable que van a tender a organizarse más por
temáticas particulares y por asuntos particulares que son centrales para grupos transversales convencionales, más que una consolidación de bloques ideológico-partidarios que dificulten la negociación. Obviamente, el tener una negociación más fragmentada y menos articulada en torno a bloques estables hace más difícil la negociación, pero al mismo tiempo creo que le da una plasticidad y le da una capacidad de llegar a acuerdos a la convención que no hubiéramos tenido si los representantes fueran solo o principalmente extraídos del sistema político actual. Juan Pablo, mirando la composición de la convención y, como tú dices, las eventuales alianzas que se pueden ir formando, ¿cuáles son los elementos claves del orden jurídico institucional que considerarías tú cambiarán en la nueva constitución, donde eventualmente hay más de 2/3? ¿Cuáles crees que son relevantes y no hay 2/3 para cambiarlo o establecerlo? Y finalmente, ¿cuáles son cruciales de mantener y si hay consenso para hacerlo? Mira, yo creo que no está en debate, por ejemplo, temas como la autonomía del Banco Central, ¿no? Que es una de las grandes preocupaciones, digamos, de las élites económicas. Me parece que ese tipo de asunto es difícil verle, digamos, un piso de aprobación, por lo menos por lo que se ha visto hasta ahora. Entonces, yo creo que donde sí vamos a ver avances y en qué temas vamos a ver avances, yo diría derechos medioambientales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con regulación medioambiental de la actividad productiva. Ahí me parece que hay un grupo grande y transversal de constituyentes que van a empujar fuertemente esos asuntos. Obviamente vamos a tener una constitución multicultural que declare a Chile como un Estado multicultural y que probablemente avance hacia el reconocimiento de derechos y eventualmente a reparación histórica de pueblos originarios. Me parece que el hecho de que la constituyente tenga una composición paritaria también va a traer muy centralmente temas de género, y acá no solo temas que están, digamos, como en la agenda más directa digamos, del feminismo y de los distintos feminismos, sino también probablemente un empuje fuerte a derechos sociales y políticas sociales o mínimos sociales garantizados asociados a políticas de cuidado, que muchas veces están a cargo de las mujeres y que no son compensadas y no son, por tanto, garantizadas, digamos, como derechos, ¿no? y con financiamiento. En ese sentido, obviamente, vamos a ir hacia una constitución con más presencia estatal en la regulación, en el aseguramiento de derechos de ciudadanía social, probablemente en la propiedad de algunos sectores o empresas estratégicas. El tema del agua, obviamente, es un tema también central, asociado a lo medioambiental, pero también asociado a demandas por redistribución, ¿no? Hay que entender que los issues medioambientales en esta sociedad están asociados también a temas de desigualdad y de desigualdad territorial, no solo de desigualdad socioeconómica. Yo diría que esos son los asuntos, digamos, donde yo veo cambios significativos que tienen que ver con el modelo económico. Y después me parece que va a haber, digamos, una discusión respecto a lo que se denomina la sala de máquinas, que es como el poder político y cómo se organiza el poder político. Me parece evidente que vamos a avanzar hacia una constituyente que consagre un régimen de descentralización más potente que el que hoy tiene Chile, descentralización, regionalización. Y me parece que está, digamos, sobre todo luego de este gobierno, cada vez más sobre la mesa
medidas que de alguna manera atenúen el presidencialismo, y hay quienes incluso plantean la opción parlamentaria en Chile. Yo creo que la opción parlamentaria no creo que tenga los apoyos suficientes, pero sí me parece que una atenuación del presidencialismo es algo que también está sobre la mesa. Reforma también probablemente al Tribunal Constitucional y al sistema, digamos, de revisión de la constitucionalidad de las leyes, me parece que también van a ser parte de la discusión, por lo que ha sido también el rol en estos últimos años del Tribunal Constitucional y de su actuar como una tercera cámara. ¿Consideras que existirán mecanismos de plebiscito informales como medios de presión para alcanzar quórum en materias consideradas populares? Si esto es así, y lo crees, ¿no piensas que sería de alguna forma contradecir el espíritu del acuerdo por la nueva Constitución de la forma que se consensuó el 2019? No, a ver, es difícil saber si dentro de los mecanismos de participación se va a considerar la incorporación de democracia directa y de democracia indirecta informal, ¿sí? En el reglamento. Yo creo que va a haber presión sobre la constituyente en distintas materias y bajo distintas modalidades, y que probablemente los grupos que tienen agendas e intereses bien cristalizados sobre temas que va a estar discutiendo la constituyente van a buscar generar presión sobre el debate. Esto es natural, esto pasa en todas las democracias. Lo que importa es que sea transparente, que sea, digamos, que se haga, digamos, fuera de la opacidad, ¿no? Y con un debate abierto y franco, y va a pasar de acuerdo a distintos tipos de mecanismos, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos con algo como los plebiscitos, sobre todo si no son formales, digamos, si no son considerados, digamos, o realizados de forma legal, es que pierden mucho de legitimidad por la forma en que son realizados, ¿no? Entonces, me parece que va a haber distintos modos y distintas formas en las cuales los intereses van a intentar incidir sobre la constituyente. Algo que me parece muy importante, digamos, del resultado de la elección, y que tal vez debía haber priorizado al principio, tiene que ver con que muchos de los sectores que estaban descontentos y que se organizaron en torno a ese descontento terminaron de forma un poco imprevista en la Constitución, y en la constituyente y en la Asamblea. Y esa incorporación, si bien puede que haga más difícil la negociación, también me parece que le baja presión y le baja, digamos, intensidad a lo que pueda pasar fuera de la constituyente, poniéndole presión a la constituyente en torno a esta idea, por ejemplo, digamos, de cercar a la constituyente, ¿no? Y en términos de la segunda parte de la pregunta, es si esto no sería contradecir el espíritu del acuerdo, yo creo que no, creo que esto es un proceso natural, así es la política, y así son los procesos a partir de los cuales se institucionaliza el conflicto y se procesa el conflicto en sociedades democráticas. Y no hay que tenerle miedo a eso. Juan Pablo, finalmente, ¿tú crees que el resultado de las futuras elecciones, tanto presidenciales como de Congreso, condicionarán de alguna forma el sesgo ideológico que termine plasmado en esta nueva Constitución? De ser así, ¿por qué lo piensas? Yo creo que no, y ojalá eso no pase. ¿Por qué creo que no va a pasar? ¿Y por qué creo que estamos relativamente a salvo de eso? Dos razones. Por un lado, en términos comparativos, cuando uno mira otros procesos constitucionales en América Latina, usualmente esos procesos pasan luego y suceden luego de que hay una elección y un liderazgo fuerte llega a la presidencia, ¿no? Y usualmente lo que esos liderazgos fuertes han hecho en el contexto latinoamericano es abrir un proceso constitucional.
En este caso, en el caso chileno, tenemos dos condiciones que hacen que eso sea poco probable. Por un lado, el proceso ya está abierto antes de la consolidación del liderazgo presidencial. Y en segundo lugar, me parece que en cualquier caso vamos a una presidencia débil, ¿no? Porque todas las candidaturas, por más que tengan una base de apoyo, también tienen un techo bajo, hay mucha fragmentación, hay mucha desconfianza, todos tienen mochilas que hacen que su capacidad de acumular adhesión electoral esté topeada, ¿no? Por lo menos los candidatos que conocemos hasta el momento. Y me parece que eso de alguna manera diluye el poder de quien termine siendo el próximo presidente o presidente. Y por tanto su capacidad de actuar y de ponerle condiciones a la constituyente. Y en caso del Congreso, más aún, me parece que tenemos un sistema político fuertemente deslegitimado, con muy poca capacidad de articular poder en la sociedad, ¿no? Y en cierto sentido la constituyente y la convención tiene la ventaja de tener mejor legitimidad que el Congreso, y yo diría incluso que las figuras presidenciales. En ese sentido creo que la convención va a poder funcionar con cierta autonomía del próximo ciclo político. Y creo que en buena medida el éxito del proceso depende de esa independencia y autonomía. Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Estamos en contacto. Un gusto.